Buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro estudio escatológico. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Mi nombre es William Reyes, pastor de la Iglesia Comunidad de Gracia en Moquina, y agradezco que nos acompañe en esta transmisión. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis con un énfasis en las lecciones que tiene para el creyente en el presente, en el día de hoy. Sabemos que el libro de Apocalipsis nos cuenta de eventos futuros, como eventos pasados, como eventos presentes. Pero estamos en el contexto de estudiar el libro de Apocalipsis como una esperanza gloriosa. El objetivo por el cual el Señor Jesús revela esto a su siervo Juan, las visiones del Apocalipsis, es para animar a una iglesia que era una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia en medio de la tribulación, una iglesia que tenía en contra al gobierno. El gobierno trataba de imponer la religión oficial, que era el paganismo. Era una iglesia sin recursos, la mayoría de miembros de la iglesia eran pobres, gente sin educación, y esta iglesia a la que el Señor primero se dirige a través de Apocalipsis para animarla, para invitarla a tener una vida santa, que en medio de la tribulación ponga los ojos en Cristo. El resumen, la síntesis del libro de Apocalipsis es que Cristo es victorioso. Los evangelios nos muestran su humillación, pero Apocalipsis nos muestra su gloria, su vindicación como el Hijo de Dios, como el Mesías anunciado y profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a estudiar la iglesia la segunda iglesia de las 7 iglesias de Asia, y esta es la iglesia de Esmirna. Si usted me acompaña ahí en su casa o donde se encuentre a la lectura, es en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. La palabra del Señor dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, el que estuvo muerto y vivió quiere decir, cuando el Señor le dijo a la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, el que estuvo muerto y vivió. Yo conozco tus obras. Note que a todas las iglesias hay algunas cosas que les repite. Y esto es algo que usted va a encontrar en las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras, sean malas, sean buenas, sean regulares. Si estuviéramos nosotros más conscientes de esta verdad, de esta realidad, que el Señor conoce nuestras obras, conoce las obras de las iglesias locales, tanto como las obras de nosotros como individuos, como creyentes. Yo conozco tus obras. Si fuera una realidad en la vida de nosotros, tuviéramos más cuidado de cómo vivimos y obraríamos más para el Señor, haríamos más cosas para el Señor. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La iglesia de Esmirna representa a la iglesia perseguida, a la iglesia bajo tribulación de todos los tiempos. Nuevamente, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis va a encontrar usted ahí que dice: pero tú eres rico. Era una iglesia, debido a la persecución, una iglesia pobre, una iglesia sin poder humano, una iglesia sin influencia. Pero el Señor le dice: pero no eres pobre, porque el Señor no mide la riqueza como nosotros la medimos. La riqueza del hombre no está en cuántas cosas posee, sino si el hombre posee a Cristo en su corazón. Cristo es su todo, Cristo es su riqueza. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. La blasfemia es hablar algo en contra de Dios, decir, atribuirle a Dios algo que no es de Dios. Es blasfemar contra Dios, ofender a Dios. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor les está advirtiendo, sí vas a padecer. El Señor no precisamente nos va a librar de la tribulación, pero nos va a librar en medio de la tribulación. Así como el Señor no libró del fuego 7 veces calentado a los jóvenes hebreos, se recuerda usted allá en el libro de Daniel, no lo libró, dejó que fueran tirados, aventados a aquel horno 7 veces calentados. Pero en ese horno 7 veces calentados es un personaje se presenta. Usted sabe quién es ese personaje. El Señor no los libró del horno, pero los libró en el horno. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, no por ser delincuentes, no por faltar a la ley, sino por su fe, sino por sus obras en Cristo Jesús. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Realmente dice la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto se lo dice a todas las iglesias. El que tiene oídos para oír. ¿Se recuerda que el Señor Jesús una vez dice, teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no escuchan? Ojalá que usted y yo tengamos oídos espirituales para escuchar lo que el Espíritu tiene que decirnos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Las 7 iglesias del Asia Menor, las 7 iglesias de Apocalipsis, representan las iglesias de todos los tiempos. Siempre han habido iglesias de Éfeso, como siempre han habido cristianos o creyentes efesianos. Siempre han habido iglesias a la manera de Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia atribulada, como siempre hay creyentes que en algún momento de su vida cristiana o en varios momentos de su vida cristiana sufren alguna tribulación y su fe es probada. La iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida, la iglesia bajo tribulación, la iglesia la cual es probada su fe. Y lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo. Yo voy a poner en pantalla lo que considero lo más importante para ir comentando esto. Vamos a recordar un poquito rápidamente algunas cosas que hablamos la última vez y luego entramos en detalle a comentar sobre la iglesia de Esmirna. Amén. Estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. Hay algo muy importante que tenemos que recordar, y es que el Señor es el que está ejerciendo su ministerio sacerdotal en medio de esos 7 candeleros que representan las 7 iglesias. Y no solo es para aquellas 7 iglesias, esas 7 iglesias representan a la totalidad de las iglesias locales desde que se escribió Apocalipsis hasta que venga el Señor Jesús en su segunda venida pública y gloriosa. Entonces, estas 7 iglesias nos representan algunas de nuestras iglesias locales, como nos representan a nosotros como creyentes. Entonces el Señor Jesús está ahora mismo ejerciendo su sacerdocio en medio de las iglesias, en medio de los candeleros. Apocalipsis 1, 12 y 13, esto ya lo hablamos, solo se lo estoy recordando. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Luego nos explica al final del capítulo 1 qué es el significado de los 7 candeleros de oro. Se recuerda que son las iglesias. Cada candelero representa una iglesia. No es el fuego, eran como unas copas donde se ponía el aceite y hay una mecha, y esa mecha ardía y hacía que ese aceite alumbrara. Esas no son las iglesias. Las iglesias es donde se ponían esas copas. Son los stands, los candeleros. Y lo que Cristo representa, que está en medio, su presencia, Él está viendo las obras de esas iglesias, las obras de esos creyentes. Él está administrando como el sacerdote a la manera del Antiguo Testamento. Es más, la visión de Juan es como que Él está en el templo del cielo, en el templo del Dios Santo.
Y él está ahorita viendo el lugar santo de ese templo, en donde están los candeleros, que son las iglesias del Señor Jesús, y el Señor Jesús como sumo sacerdote, como un mejor, como lo pone el libro de Hebreos, un sacerdote más excelente, ministrando, limpiando, administrando. Cuando hay una vela que está por apagarse, él viene y la limpia y la mueve para que esa luz no se apague. Es más, también le advierte a la iglesia de Éfeso que se arrepiente, porque si no se arrepiente, quitará su candelero. Quiere decir, tú dejarás de ser mi iglesia. Versículo 13, capítulo 1. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Sabemos que el título, lo hablamos, viene de Daniel 7, donde dice que uno semejante al Hijo del Hombre, hablando del Mesías, y es el título con que el Señor Jesús se identificó más. Usted lo puede encontrar muchas veces, repetidas veces en los evangelios. A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esas son vestiduras sacerdotales, el Señor Jesús ejerciendo su ministerio sacerdotal. Y nuevamente, ya le puse este mapa una vez, pero para que se recuerde, si usted lo puede ver, ahí hay un puntito, es la isla de Patmos, donde creemos que, y donde el mismo apóstol Juan dice que estando en Patmos, él recibió esta revelación y estas visiones. Ya usted tiene el orden de las iglesias, es un circuito, es como la hoja de, si usted, como la hoja de un reloj, así es el circuito. La iglesia 1, Éfeso; 2, Esmirna; 3, Pérgamo; 4, Tiatira; Sardis, la número 5; Filadelfia, la 6; y 7, la Odisea. ¿Y qué pues? Nuevamente, ¿qué representan estas iglesias? Sí, fueron 7 iglesias históricas, 7 iglesias que existieron, que estuvieron activas por algún tiempo, por mucho tiempo. Algunas de estas ciudades todavía están. Hablamos de Éfeso. Éfeso ya no existe como ciudad, solo van a visitar lo que queda de ellas, e incluso pueden ir a visitar las ruinas de lo que un día fue el edificio de la iglesia de Éfeso. Dijimos que representan a la iglesia de todos los tiempos, del siglo I, segundo, hasta nuestros días. Siempre han habido iglesias como la iglesia de Éfeso, siempre han habido iglesias como la iglesia de Esmirna, siempre han habido iglesias como iglesias de Pérgamo. Igualmente, siempre han habido creyentes como efesianos, como esmirnianos y como, si es Pérgamo diríamos pergaminos, ¿verdad? No estoy seguro de cómo se diría. Otra cosa que le quiero recordar es que las cartas tienen una estructura. Son 7 cartas pequeñas, 7 epístolas, dirigidas cada una a una iglesia en particular, y más o menos todas tienen este orden, la orden de Cristo de escribir. Siempre cuando dice la iglesia de Éfeso, por ejemplo, en 2.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora la iglesia que estamos estudiando, Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el 2.8. Pérgamo, el 2.12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. O sea, es una orden, es un dictado. No toda la Biblia fue dictada, sí, toda la palabra es inspirada por Dios, pero ciertas partes de las escrituras es un dictado directo, y en este caso un dictado directo del Señor Jesucristo, del cual Juan es ordenado a tomar notas. O sea, es como que usted está dirigiéndole una carta a alguien, pero usted usa a un escriba, y usted está dictando esa carta. De igual manera, el Señor Jesús está dictando estas cartas al apóstol Juan, la orden de escribir. El Señor Jesús se identifica, el número 2, por ejemplo, con la iglesia de Éfeso, que ya la estudiamos. Él se identifica como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En cada iglesia él se identifica de una forma que usted la puede encontrar en el capítulo 1, en la visión del Hijo del Hombre. Igual. Ahora, en la iglesia de Esmirna, él se identifica como el primero y el postrero. Y si usted se va al capítulo 1, en la visión del Hijo del Hombre, usted va a ver que encuentra estos elementos. Y la identificación tiene que ver con la necesidad que tiene cada iglesia. Por ejemplo, Éfeso necesitaba saber que es el Señor Jesús que está en medio de los 7 candeleros, que es el Señor Jesús
el que está evaluando las obras, el que está evaluando nuestro amor, el que está evaluando nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, nuestra paciencia y sobre todo nuestro amor. Cristo se identifica y esa identificación tiene que ver con la necesidad particular de cada iglesia, como el antídoto con aquello con que la iglesia está fallando o con lo que la iglesia necesita saber para ser motivada, para ser animada a seguir, a perseverar hasta el final. 3. Hay un reconocimiento o un elogio. 4. Hay una crítica o un reproche. Vamos a ver que hay 2 iglesias que no tienen reproche. Es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Un llamado al arrepentimiento a aquellas iglesias que tienen un reproche, una crítica. El Señor los llama a arrepentirse. Una advertencia y una reprensión, una advertencia que si no se arrepienten van a haber consecuencias. Y luego una promesa para los vencedores. Vamos a ver que todas las iglesias tienen esta estructura. Todas las iglesias comienzan de la misma forma. Las cartas a las iglesias. Si usted me acompaña, por ejemplo, ahí en su casa, a Apocalipsis 2.8, va a ver que en la iglesia de Éfeso también comienza así. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Perdón, la iglesia Esmirna. Igual, si usted se va a la iglesia de Éfeso, dice igual, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Si se va a la iglesia de Pérgamo, en el 2.17, dice igual, 2.12, perdón, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El Señor está dictando. Amén. Vamos a seguir con nuestro estudio. Yo lo voy a seguir poniéndole ahí en pantalla para que avancemos. Solo vamos a recordar de la iglesia de Éfeso, que es la iglesia ortodoxa, lo que estudiamos la última vez. Es una iglesia celosa de la doctrina, de la sana doctrina. Tiene mucho conocimiento. Su problema no es doctrinal. Su problema tampoco es que no trabaja y el Señor la felicita, el Señor la elogia por su trabajo y dice que trabaja hasta el cansancio, que su trabajo es un trabajo desgastante y eso está bien, que tiene celo del nombre del Señor. Pero ¿cuál es su problema? No es que no ame al Señor, sino que su nivel de amor ha bajado. Ha dejado de hacer las primeras obras. Ha dejado su primer amor. Veámoslo ahí en pantalla, ¿verdad? No le dice el Señor porque has dejado tu amor, nótelo. Mire ahí Apocalipsis 2, 3 y 4. Y has sufrido. En el anterior le dice de su trabajo, que trabaja hasta el cansancio, que se ha desgastado. Y en el 3 dice, y has sufrido. Y has tenido paciencia. Casi siempre que encontramos la palabra paciencia en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, tiene la idea de aguante. Y has trabajado arduamente. O sea, no trabajaba poquito. La pregunta aquí sería, ¿cuánto usted y yo trabajamos para la obra del Señor? No estamos hablando de cuánto usted trabaja. Tal vez usted tiene mucho trabajo y gracias a Dios hace mucho dinero. Pero eso es para usted. Pero ¿cuánto trabaja usted para la obra del Señor? O usted solo va los días domingos a la iglesia y como se dice en inglés, that's it. No, estos trabajaban y no poquito, trabajaban arduamente. Por amor a mi nombre. Mire, si amaban al Señor, trabajaban por amor al nombre del Señor. Y es que ese debe ser la motivación, ¿verdad? Que usted no trabaja, no colabora en un ministerio por amor al pastor, sino la base de todo nuestro trabajo es el amor al Señor. Hay gente que, por ejemplo, no ofrenda porque dice, pues es para el pastor. Pues muchos no vivimos de las ofrendas de la iglesia. Muchos pastores tenemos que trabajar, pero es un mal concepto. Es que no es para el pastor.
no es para la iglesia en sí. Su motivación debe sí. La iglesia a veces tiene gastos, tiene que pagar luz, tiene que pagar renta, tiene que pagar aseguranza. Por ejemplo, ahora pagamos esta aplicación que nos permite hacer esto, una suscripción mensual. Pero va más allá. Es por amor que lo tenemos que hacer. Es fácil decir, Señor, te amo, pero note usted, nuestro dinero va en lo que amamos, igual que nuestro tiempo, igual que nuestra atención, ahí va, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón. Ok, pero ellos sí amaban al Señor, porque dice, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Wow, era una iglesia tremenda, una buena iglesia para estar, una buena iglesia para ser miembros, una buena iglesia para que Comunidad de Gracia la mire como ejemplo, excepto por una cosa. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No voy a seguir para avanzar, pero note usted, no era que no amaba, sino había dejado su primer amor. Ok, ahora sí, Esmirna, ya lo dije, representa a la iglesia sufriente de todos los tiempos, a la iglesia perseguida, como al cristiano sufriente. Esta iglesia no recibe ningún tipo de crítica, aleluya, o reproche de parte del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es una iglesia en tribulación, es una iglesia sufriente. No hay tiempo, no hay motivo para reprocharle nada en este momento, porque está pasando por una gran tribulación, por una gran persecución. Y mire la estructura, el 8, la orden de escribir, y Cristo se identifica. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Esto lo encuentra usted en una referencia, el mismo título, en Isaías 44:6, refiriéndose a Jehová. ¿Por qué? Porque nuestro Jesús, nuestro Cristo del Nuevo Testamento, es el Jehová del Antiguo Testamento. El primero y el último, eso es a lo que me refiero, que usted encuentra ese título en Isaías. El que estuvo muerto y vive. ¿Qué nos está hablando de eso? Él es la resurrección y la vida. Dice esto. El versículo 9:2, usted va a encontrar el reconocimiento, el elogio que Cristo le hace a esta iglesia. Qué lindas aquellas palabras cuando el Señor le dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Qué bonito es recibir un elogio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo conozco tus obras. A todas las iglesias le repito, dice esto, o sea, el Señor conoce tus obras, hermano y hermana, y el Señor conoce mis obras. ¿Se recuerda usted cuando va aquella anciana a depositar su ofrenda? Qué curioso, ¿verdad? Que el Señor Jesús estaba viendo lo que la gente ofrendaba. Claro, él podía ver el corazón, la intención del corazón, pero dijo, esta ha ofrendado más, porque ha ofrendado de lo que no tiene, y estos han ofrendado de lo que les sobra. Yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, si tú estás pasando por una tribulación, por un sufrimiento, el Señor lo conoce. El Señor sabe por lo que estás pasando. Él no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él no es indiferente a nuestra tribulación. Así como Él conocía la tribulación de esta iglesia, el sufrimiento de esta iglesia, el Señor conoce tu tribulación y mi tribulación. Y tu pobreza. O sea, debido a esta tribulación tan severa, debido a esta persecución, era una iglesia pobre. Pero mira usted ahí entre paréntesis, pero tú eres rico, porque el Señor no se está refiriendo a la riqueza de tener muchas posesiones, porque en eso no consiste la vida, dijo una vez el Señor Jesús, en poseer muchas cosas. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo y que pierde su alma? ¿Se recuerda usted la historia de Rico y Lázaro? Rico, el hombre rico, pues es llamado así el hombre rico, porque era un hombre que se vestía de púrpura, que hacía banquete en todos los días, o sea, era exageradamente rico, era un multimillonario ese hombre. A los ojos de todos, él era rico
y era bendecido. Y el pobre Lázaro, un mendigo a su puerta. Pero realmente quien era rico espiritualmente era Lázaro, y quien era pobre espiritualmente era rico. Y mire usted cuál fue el destino final. Los que tenemos al Señor Jesús, tengamos poco o mucho, tengamos posesiones o no las tengamos dinero en el banco o no tengamos dinero en el banco, ahí no debe estar nuestro amor, ahí no debe estar nuestra confianza. Nuestra verdadera riqueza debe estar en los cielos. Haced tesoro en los cielos, donde el orín y la polilla no minan, porque ahí donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Hay una blasfemia. ¿Se recuerda usted que había un enfrentamiento entre los fariseos y aquellos religiosos? Aquellos principales religiosos, los fariseos, los escribas, estaban en un enfrentamiento, en un choque con el Señor Jesús. Y a cada momento se oponían a él y blasfemaban muchas veces, porque le negaban, no le reconocían como el Hijo de Dios. Una de esas blasfemias era el atribuirle que lo que el Señor Jesús hacía, como el echar fuera demonios, era porque él lo hacía en el nombre de Satanás, que era un agente del diablo. Otra vez se le atribuían que tenía un espíritu inmundo, o sea que el Señor Jesús estaba endemoniado. Al Hijo de Dios, al Mesías, al Jehová del Antiguo Testamento, que se había vestido de humildad, que los había visitado, constantemente le blasfemaron. Y los muchos judíos siguieron blasfemando el nombre de Cristo, y a eso se refiere, que estos creyentes de esta iglesia de Esmirna eran perseguidos y tenían que soportar las blasfemias de la sinagoga de los judíos respecto al Señor Jesús. Y eso se refiere que era la sinagoga de Satanás, porque no es judío el que había nacido por nacimiento, por nación, por herencia judía, sino el que lo es en su corazón. Sigamos adelante. Ahí está en Romanos 5, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el que nació, el de nacionalidad judía, el de padres judíos. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso solo era un símbolo, aquella circuncisión del Antiguo Testamento. Sino que es judío el que lo es interiormente, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido justificado, el que está en Cristo. Ese ahora es el verdadero judío. Ese ahora es el verdadero pueblo de Dios. Y la circuncisión es la del corazón. Y solo Dios puede circuncidar el corazón. Eso es cambiar su corazón, quitar esa carne de su corazón, quitar ese amor al mundo de su corazón, quitar un corazón de piedra y darnos un corazón de carne, un corazón sensible a Dios. Si no dice la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso esta sinagoga estaba en oposición y blasfemaba el nombre de Cristo. Mire aquí la acusación y sentencia de Cristo contra los religiosos y contra los que por ser descendencia de Abraham creían que eran salvos y que merecían la gloria automáticamente. Está en Juan 8, 39 al 44. Respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación,
Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues, he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43, estamos en Juan 8:43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué le está diciendo? Hijos de Satanás. Y ahora, ¿qué lenguaje usa el Señor Jesús en Apocalipsis? Sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero no lo son. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, note usted que es una iglesia sin reproche. No hay crítica, no hay reproche. Y eso es lo que tenemos que buscar. Ser una iglesia sin reproche. Ser cristianos, ser creyentes del cual Jesucristo no tenga ningún reproche. Pues vamos a pasar al siguiente, que es el llamado a soportar para recibir el premio. Versículo 10, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. No vas a padecer, te voy a librar, ¿no?, de que no padezcas nada. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Esto quizás 10 días se puede referir a 10, puede ser algo figurado. 10 es una gran tribulación, porque es un número completo, el número 10. También puede ser que les haya dicho 10 días, no que 10 días nada más iban a pasar la tribulación, sino iba a ser un periodo intenso, pero corto de tribulación. Tendréis tribulación por 10 días, y aquí está el llamado: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, lo que el Señor llama, lo primero que les llama la atención es: dice, no teman, porque yo conozco su sufrimiento, pero pongan sus ojos en mí y en el premio que van a recibir. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese tenemos que temer, y ese es Dios mismo. Los otros, los que persiguen a la iglesia. Ahora mismo hay persecución en China, hay persecución en Norcorea, en algunos países del África, hay persecución en países musulmanes, en algunos países, en algunos lugares hay masacres de cristianos, pero el Señor nos llama a todos a que no temamos, porque pueden matar el cuerpo, si el Señor lo permite, o aún enfermedad puede matar nuestro cuerpo. Al final la vejez va a matar nuestro cuerpo, al final todos vamos a morir. Pero si estamos en Cristo, no pueden tocar nuestra alma, sino solo nuestro cuerpo, y hasta donde Dios lo permita. Luego, mire esto, 1 Corintios 24 al 27. Usted lo puede leer si me acompaña ahí, yo lo puse en pantalla para que usted me acompañe en su lectura. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, así es, no crea que las olimpiadas o esas competencias son modernas, las han habido desde el tiempo de los griegos, por lo menos? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea, solo uno llega al primer lugar. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, es un llamado a vivir la vida cristiana para obtener el premio. Y en esta ocasión el premio que el Señor le está prometiendo a la iglesia es una corona de vida.
a esta iglesia perseguida de Esmirna, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Sí, tendrán tribulación por 10 días. El diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel, pero sean fieles hasta la muerte. Y yo, ahí tiene que estar nuestra vista, en Él, en Cristo. Y luego, en el galardón, en el premio. Yo te daré la corona de la vida. O sea, por eso nos dice Pablo, la misma idea, obtener un premio, obtener una corona, corred de tal manera que la obtengáis. ¿Cómo está viviendo usted su vida cristiana? ¿Y cómo la estoy viviendo yo? ¿Muy cómodamente? ¿O nos estamos esforzando? ¿Estamos viviendo la vida cristiana como para obtener una mayor gloria? Para obtener ese premio. 1 Corintios, ahora, no perdí ¿qué capítulo? Pero luego lo podemos ver, me parece que es el 8, no recuerdo, pero el versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, todo aquel que está participando en estas competencias. No es fácil ganar una medalla olímpica, ni siquiera la de bronce, ni siquiera cuarto lugar es fácil. Es gente que se encuentran con los dedos de las manos, los que obtienen tales, pero se obtienen de muchas cosas, tienen una disciplina, su mirada, su vista está puesta ahí, en aquel premio, en la medalla, en las medallas. Pero se abstienen ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. O sea, Pablo nos está dando el ejemplo. Si alguien nos puede hablar de sufrimiento, si alguien nos puede hablar de tribulación, es el apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. No, él había entendido su llamado. Él había entendido por qué había sido elegido por Dios. De esta manera peleo, o sea, de esta manera me esfuerzo. La vida cristiana es una pelea. Estamos en una batalla. No como quien golpea el aire. No como quien da palos de ciego. Sino que golpeo mi cuerpo, o sea, me disciplino y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, no sea que yo anunciando el evangelio y predicando, yo mismo venga a ser eliminado, dice Pablo. O sea, Pablo tenía una meta, una disciplina. Pablo sufrió, fue perseguido. Cuando estudiamos la vida de Pablo, una vida muy dura, pero él sabía por qué él sabía la corona que le esperaba. Ahora miremos la promesa en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, eso se lo dice a todas las iglesias. El que tiene oídos, oiga. Y luego a todas las iglesias le da una promesa, y es el mismo lenguaje. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es precisamente cuando les dice allá, en lo que ya vimos: no temáis a los que matan el cuerpo. Esa es la primera muerte, de morir físicamente, sino al que puede echar al cuerpo y al alma en el infierno. Ir al infierno, el alma ir al infierno, esa es la segunda muerte. Y esa es la promesa del Señor para los que venzan: no sufrirán daño de la segunda muerte. Ahora aquí cabe una pregunta, porque a todas las iglesias se usa el mismo lenguaje y se dice: al que venciere. ¿Quiénes son esos vencedores? Bueno, muchos que enseñan que hay dos tipos de cristiano: el cristiano carnal y el cristiano que se consagra y que es vencedor. Pero esa idea no la encontramos en las Escrituras. Y hay un muy buen principio, que la palabra se explica con la palabra. Entonces preguntémonos: ¿quién es el vencedor? O sea, entonces vayamos a la palabra a ver qué nos dice, para que juntos descubramos quiénes son estos vencedores. Aquí tiene usted en pantalla primera de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 y verso 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, los que han nacido de nuevo. Cuando Jesús le dice: ¿cómo te es necesario nacer de nuevo? Los que han sido regenerados, los que Cristo ha tomado para Él mismo, los que han sido comprados y lavados con la sangre de Cristo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esos son vencedores. Y esta es la victoria,
que ha vencido el mundo. Nuestra fe, si tenemos la fe verdadera en Cristo Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es un vencedor? Un verdadero creyente. Apocalipsis 21:7. Va a ver que hay dos personas, solamente dos tipos de personas. 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y el 8 son los que no son vencedores. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces solo hay vencedores y no vencedores. Y los vencedores son los verdaderos creyentes. Además, muchas de las promesas que les hace el Señor Jesús a cada iglesia en particular son para todos los creyentes. Mire, en Apocalipsis 2:7 le hace una promesa a la iglesia de Éfeso, que es que al que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero mire ahí a la par en Apocalipsis 22:14, esta es una promesa para todos los creyentes. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. A la iglesia que estamos estudiando hoy, la iglesia de Esmirna, le da esta promesa en Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Perdón. Mire Apocalipsis 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quién es el que tiene parte en la primera resurrección? Todos los salvados, todos los santos. Entonces, ser salvo o ser un verdadero creyente es igual a ser un vencedor. Todo verdadero creyente permanece hasta el final. Nuevamente, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque el que no tiene parte en la primera resurrección simplemente no es salvo, no es un verdadero creyente. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, a la conclusión que tenemos que llegar con las escrituras, cuando se está refiriendo al que venciere, a los vencedores, ¿quién es un vencedor? Es un verdadero creyente, es alguien que ha nacido de nuevo. Y el verdadero creyente es el que vence por su fe y permanece hasta el final. Nuevamente estamos concluyendo y en cada iglesia que estamos estudiando vamos viendo que hay lecciones para nosotros, para los creyentes de todos los tiempos. ¿Cómo? Fue específicamente escrito para aquellas iglesias en el siglo I, aquellas iglesias históricas que existieron, que estuvieron activas por un tiempo. También se aplicó para las iglesias del segundo siglo, del tercer siglo y para la iglesia de ahora mismo. Le digo que hay iglesias que son perseguidas y hay cristianos que quizás están sufriendo mucho y necesitan oír palabras de consolación y necesitan saber que Cristo sabe de su sufrimiento, que Cristo mira nuestras obras y que hay un gran premio y que tenemos que poner nuestra vista, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe y también en ese premio glorioso. Miremos entonces, vamos a la conclusión. La fe del creyente va a ser probada, nuestra fe va a ser probada constantemente. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Está hablando que aunque no lo vemos, no hemos visto a Cristo, pero aún así nos alegramos. Por la fe le hemos visto y le conocemos. Pero por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. En otro pasaje nos escribe que no nos sorprendamos de que como creyentes tenemos pruebas, que es parte de la vida cristiana. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro. ¿Por qué es tan preciosa nuestra fe? Más que el oro. Porque por ella alcanzamos salvación. Por ella alcanzamos las esperanzas. Por ella alcanzamos lo que ahora es una esperanza en nosotros, que un día va a ser una realidad. La vida eterna, la resurrección, el reinar juntamente con Cristo. Aleluya. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así, hablando de nuestra fe, sea hallada en alabanza. O sea, ya vio que Él le dice a todas las iglesias que Él conoce nuestras obras y así alaba, le da elogios a algunas iglesias. Él mira las buenas obras de las iglesias, así también de todos los creyentes. Tenemos que buscar una alabanza aparte de Cristo. Sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesús. Y para terminar, entonces, cuando estemos sufriendo persecución, cuando estemos en tribulaciones, el Señor nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, que Él conoce nuestras aflicciones, que Él conoce nuestra tribulación. Poner nuestra mirada en Cristo entonces, solo ahí, solo en Cristo, y saber que nos espera un gran galardón. Y con esto concluimos Romanos 8:18, un buen pasaje para que lo memoricemos y lo traigamos constantemente a memoria. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Nuevamente leámoslo con fe. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. No importa las aflicciones, las pruebas, no se comparan con las glorias que nos esperan. Cuando la mujer está de parto, sufre, tiene muchos dolores, aquello que se le llama la labor del parto. Es más, muchas empiezan a sufrir desde el momento de la concepción, con malestares, con incomodidad, con ese peso de más extrapeso que tienen, y cuando empiezan las labores del parto es un sufrimiento intenso. Pero cuando la mujer concibe y da a luz, se olvida de su labor de parto, se olvida de sus dolores, y al ver a esa criatura y poderla tenerla en sus manos, lo que siente es felicidad y lo que siente es un gran gozo. Igual es cierto para la vida del cristiano. Podemos estar sufriendo mucho, podemos estar en medio de un terrible dolor, de una terrible tribulación, pero igual que la mujer en parto, un día abrazaremos las promesas y se manifestarán en nosotros, por lo cual no es de comparar nada de lo que estemos sufriendo o padeciendo en este tiempo. No son de comparar con esa gloria futura que un día abrazaremos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que el Señor nos ayude a ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Bendiciones.